Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Continuado con la serie de videos. A partir de ahora vamos a automatizar los escenarios que encontramos dentro del Factory. Uno de los escenarios que nos proporciona Factory.io se asemeja a una línea de ensamblado, el cual consta de lo siguiente, ¿no? De un sistema de posicionamiento en el eje X, Y y Z, dos transportadores o conveyor, sensores difuso, un mecanismo mecánico y un tablero eléctrico, ¿no? A ver, podemos ver que por este lado nos emite una tapa y por este lado nos emite una base. La tapa tiene que llegar a este punto, la base a este punto y este mecanismo en X, Y y Z tiene que ubicar a la tapa encima de la base, ¿no? Y por este lado sale ya el producto ensamblado. Bien, vamos a realizar esa programación. A ver, para eso todos vamos a comenzar desde este punto con la plantilla del TIA Portal y la plantilla del Factory, que la pueden descargar en la descripción del video. Vamos a iniciar. A ver, lo primero que realizamos es ubicarnos en File, Drivers, y por este lado vamos a tener las entradas y las salidas del escenario de Factory. Vamos a ubicar las entradas y las salidas dentro de la sección de variables del PLC. Dentro de variables de PLC tenemos ya una tabla de entradas y una tabla de salidas. Recordar que las direcciones que tenemos dentro del Factory tienen que ser las mismas direcciones que vamos a tener dentro del TIA Portal. Así que lo primero que hacemos es ubicar todas esas variables. Por aquí ubicamos a Moving X. Bien, ahí tenemos todas las entradas, y en este caso del Factory, ya ubicadas dentro del TIA Portal. Lo mismo hacemos para las salidas. Recordar que las direcciones tienen que ser iguales, ¿eh? Bien, aquí el counter es una variable de tipo de int, así que tenemos que poner lo mismo dentro del TIA Portal. Y la dirección Q de 30. Bien. Ya podemos salir de esta parte. Y ya podemos iniciar la programación dentro del TIA Portal. Voy a agregar un bloque de función, en este caso llamado bloque de control.
lo que va a ser el bloque que me va a controlar toda la programación. Nos ubicamos dentro del bloque y aquí voy a ubicar todas las entradas que tengo en mi tabla. Selecciono todo, control C y control V. Uy, pasó, Bien. Lo mismo hacemos con las salidas. Seleccionamos todo, control C y control V. Nos ubicamos en el main y vamos a agregar un segmento. Llamamos a nuestro bloque de control. A ver, en este caso le voy a dar una instancia manual para que empiece a partir del número 100. Y enseguida realizamos, bueno, en este caso la conexión de nuestras entradas y salidas del bloque de control con las variables del PLC. Ya que tienen el mismo nombre, pues simplemente lo ubicamos de la siguiente manera, ¿no? Movie next. A ver, yo realizo esto para no tener las direcciones dentro del bloque de control, pues por toda la programación. A mí se me facilita esto, pero si ustedes desean hacerlo de otra manera, no hay problema. A ver, aquí nos marca error ya que me imagino que en el counter, el counter no es un tipo de dato bool, ¿no? Sino tipo de dato de int. Bien, ahora sí, no debería. Voy a actualizar el bloque, aceptar y ya. Bien, ya tenemos todo conectado. Ya podemos iniciar la programación dentro de nuestro bloque de control. Nos ubicamos en la sección de static del bloque de control y voy a agregar las siguientes variables. Start on, cuatro variables, ¿ya? Start on, stop on, emergency on y reset active. Bien, por aquí voy a ubicar al stop,
Cuando presione el stop, quiero que se me active una variable llamada stop on. Y que se quede enclavado, obviamente. Cuando presione el stop de emergencia, quiero que se me active una variable llamada emergency on. A ver, para que no sea muy largo. Emerg nada más. Emerg on. Cuando presiono el start, quiero que se me active una variable llamada start on y que se quede retroalimentado. Bueno, a ver, haciendo la analogía aquí, se supone que cuando presionamos el botón de emergencia, por más que pulsemos stop y start, pues no debe dejar pasar la señal, así que ubicamos por este lado su contacto normalmente cerrado. Bien. Por aquí podemos agregar el LED interno del stop, el stop light. Por aquí podemos agregar el start light. Bien. Nos falta el reset. Cuando presionamos el reset, quiero que se me active reset active. Pero si yo presiono el botón de emergencia, si presionamos el botón de emergencia, pues tampoco el reset debe hacer nada. Bien, por aquí ubicamos al reset light. A ver, para el botón de emergencia vamos a agregar una alarma. En este caso, bueno, una sirena. Agregamos una salida más. Y en la Q1.6 agregamos a la sirena. Los outputs también agregamos bueno, ya que la sirena no la vamos a utilizar en ninguna otra línea de programación más, pues podemos aquí directamente enlazarla, ¿no? Bien. A ver, esta va a ser la única variable que va a aparecer aquí con su dirección, ¿ya? A ver. Muy bien, ahora hacemos la analogía del reset. Cuando nosotros pulsamos el reset, pues todo tiene que volver a iniciar, es decir, todo tiene que volver a su punto cero, ¿no? A ver, si por un caso tengo el stop, el stop lo voy a configurar como una pausa, ¿no? Ya que tengo el botón de emergencia pues para que detenga todo, ¿no? Bien, entonces si pulsamos el reset, pues también debe resetear al stop. Así que aquí vamos a ubicar al reset active.
Igual en esta parte de aquí ubicamos su contacto normalmente cerrado del reset active. Y la analogía, bueno, la relación que va a tener el stop con el start, ya que el stop va a funcionar como una pausa, eh, cada vez que yo presione start, pues debe desactivar la pausa, ¿no? Así que aquí voy a ubicar el contacto normalmente cerrado del start, ¿ah? No del start on, sino del start nada más. Que cuando yo pulse el start, o sea, vuelvo a pulsar el start, pues se va a desactivar esta línea, ¿no? Bien, y cuando yo pulse el stop, pues lo más conveniente sería que el LED del start no esté activo. Así que mientras stop on esté activo, el LED del start debe estar desactivo. A ver, vamos a probar esa pequeña programación. Bueno, a ver, voy a simular el autómata. Establecemos la conexión online. Si les sale eso, se van al main y doble clic al bloque de control, ¿no? Bien. Conectamos el factory. Para eso nos vamos a File, Drivers y conectamos. A ver, por fuera del bloque de control, al stop de emergencia lo voy a ubicar como un contacto, ¿no? A ver, ¿por qué lo ubico como un contacto normalmente cerrado? Por lo siguiente, ya recordar que el stop de emergencia en su estado natural nos está enviando por aquí, un 1 lógico, ¿no? 1, 1 negado y nos va a entrar un 0, ¿no? Bien, o sea, no va a estar activo el botón de emergencia. Ahora, cuando pulsemos, nos va a entregar un 0. 0 negado va a ser 1, así que 1 va a activar, obviamente, nuestro botón de emergencia. Bien, voy a cargar eso. Y ahora sí, el botón de emergencia no debería estar activo. Bien, y ya no está, ¿no? Si yo activo, no debe activarse ningún otro pulsador. Y como podemos ver, pues no se activa. Si yo desactivo, en este caso, a ver, tengo al stop on activo. Y lo tengo por por lo mismo que el stop de emergencia, ¿no? El stop también nos está enviando en su estado, bueno, en su estado base, nos está enviando un 1 lógico. Así que por fuera del bloque de control voy a ubicar al stop como un contacto normalmente cerrado, ¿no? Ahora sí, no deberíamos tener problemas. Bien, voy a resetear y ya no tengo absolutamente nada activo, ¿no? A ver, si yo activo el start, pues se activa start on. O sea, y start on va a estar presente en todas las líneas de programación de nuestro proceso, ¿no? Bien, ahora cuando yo presiono el stop, recordad que el stop me hace una pausa. Bien, solo se debe apagar el LED del start, más no debe cortar la línea, ya que solo estoy haciendo una pausa. Si yo presiono el reset, pues me debe resetear todo, en este caso todo el código, ¿no?
Y si presiono el botón de emergencia, pues no debe funcionar absolutamente nada. Por más que yo tenga presionado, no se activa. Bien, y la alarma se debe activar, ¿no? En este caso creo que tengo el volumen del factory bajo. Bien, como podemos ver ahí, la alarma está activa. Bien, voy a silenciar. Seguimos con la programación. Minimizamos el segmento número 1, ya que aquí hemos programado el tablero de control. Bien, empezamos con la sección 2. A ver, vamos a tener dos emitters, uno para las tapas y el otro para las bases. Bien, por ahora lo voy a configurar de la siguiente manera. Cuando Start On está activo, es decir, cuando se ha iniciado ya el proceso, se debe activar el emitter, ¿no? En este caso, el leads emitter y el base emitter. ¿Bien? Bien, igual aquí podemos configurar para que los productos nos salgan cada cierto tiempo, ¿no? En este caso yo lo tengo configurado cada 4 segundos, ¿no? Ambos cada 4 segundos. Seguimos. A ver. Voy a abrir otra rama por aquí. Me voy a ubicar al Start On. Y ahora, a ver. Una vez que ya tengamos aquí una tapa y una base, los conveyor deben posicionar tanto la tapa como la base en este punto de aquí, ¿no? O sea, es decir, tenemos que activar el funcionamiento de estos conveyor, ¿no? Bien, al presionar Start me debe activar el conveyor de las tapas y también me debe activar el conveyor de las bases. Pero recordar que si nosotros presionamos una pausa, es decir, Stop On está activo, estos conveyors se deben detener. ¿Ya? Bien. A ver, programamos esa pequeña parte. Bueno, que digo, simulamos. Ponemos todo por defecto. Todas las entradas tienen que estar por defecto. A ver. Bien, hemos programado para esas 4, así que establecemos la conexión online. Activamos las gafas. Bien, vamos a pulsar Start. Como podemos ver, cumple la programación que le acabamos de dar, ¿no? A ver, salen más materiales ya que yo he configurado para que cada 4 segundos pues me arroje material. Bien. A ver, deshacemos la conexión online. Seguimos. Entonces, una vez que... a ver, vamos a pausar ahí, ¿ya? Una vez que ya tenemos una tapa aquí y una base en este lado, lo siguiente es que estos conveyors se deben detener. Para eso podemos hacer uso de los sensores difusos que tenemos en este lado. Por aquí vamos a tener un sensor difuso con el nombre de Lead at Place, que significa tapa en el lugar. O sea, ya cuando la tapa esté en el lugar, ¿no? Y base en el lugar. Bien, a ver. Yo voy a decir lo siguiente, que cuando esta tapa
ha terminado de pasar a este sensor, pues que se detenga este conveyor. A ver, cuando esta etapa termina de pasar, este sensor va a pasar de un 1 lógico a un 0 lógico. O sea, es decir, en pocas palabras estamos diciendo que cuando el sensor difuso me detecte un flanco negativo, pues debe detener al conveyor. Bien, entonces nosotros podemos ubicarnos por este lado, abrir una rama y decir lo siguiente, ¿no? Cuando se detecta un flanco negativo del sensor difuso, que se llama lead at place, bueno, creo que no tengo el sensor difuso agregado, o qué es lo que pasa. A ver, un momento. Ah, bueno, lo tengo aquí. Liz. A ver, le puse el nombre Liz. A ver, voy a corregir ese nombre, ¿no? Debería ser Lit. Por aquí y por aquí también. Bien, cuando se detecte un flanco negativo de lead at place, voy a activar una variable y que esta variable a su vez se va a quedar retroalimentada. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. Y a ver, el flanco negativo no me puede detener al conveyor, ¿ya? Pero el flanco negativo puede activarme, o sea, setearme una variable, y esa variable sí puede detener en este caso al conveyor. Así que yo me voy a ir a la sección de variables estáticas, y en esta parte de aquí vamos a crear lo siguiente. Ya que vamos a hacer uso de flancos y variables, voy a agregar aquí un array de flancos. Aquí vamos a poner lo siguiente: array el 1 que va a ir del 0 al 16, pero en este caso, ¿de qué tipo de datos? Los flancos son datos booleanos, así que ubicamos array de 0 a 16 de datos booleanos. Cuando nosotros desplegamos esta ventana, ahí vamos a tener lo siguiente: flanco 0, flanco 1, flanco 2, 3, 4, hasta el número 16. Bien, entonces, si yo voy a hacer uso de 8 flancos, pues ya no vamos a tener que estar escribiendo aquí flanco 1, flanco 1 y luego agregar flanco 2, flanco 3. No, simplemente cogemos los que tenemos aquí. ¿Ya? Bien. A ver. Entonces, como también vamos a hacer uso de variables, pues voy a agregar un array de variables que va a ir del 0 al 16. Y cuando desplegamos vamos a tener 16 variables disponibles para utilizar. Bien, ya podemos programar. Entonces, cuando se detecte un flanco negativo del lead at place, aquí podemos ubicar al flanco 0. Quiero que se me active la variable número 0. Y voy a retroalimentarlo, ¿no? Para que se quede seteado esa variable. Muy bien, y si esta variable se activa, quiero que el conveyor de las tapas pues se detenga, ¿no? Entonces aquí ubico a var 0. Entonces ya podemos decir que cuando la tapa, cuando el sensor deje de detectar a la tapa, o sea, ya la tapa se ubique en este punto, pues el conveyor se va a detener. Lo mismo hacemos para este conveyor de aquí, con la base. Así que agregamos lo siguiente, ¿no? Cuando se detecte un flanco negativo, en este caso del base del base at place, este va a ser el flanco número 1. Quiero que se me active una variable
Número 2. Ya esta vez voy a retroalimentar la variable número 2. A ver, para no tener confusiones, a este de aquí le voy a poner variable 1. ¿Ya? No voy a hacer uso de la variable 0. Ya, bien, empezamos el 1 y seguimos con el 2. Para que haya un orden, ¿no? Bien, a ver, se queda en este caso CTA. Y si variable 2 está activo, pues el conveyor de las bases no debería funcionar. Bueno, se debería desactivar, ¿no? Cargamos el programa, re- reinicializamos y establecemos la conexión online. Bien, vamos a Start. Cuando ambos sensores dejan de detectar a los materiales, tanto la tapa como la base, los conveyors se detienen.